10 años que viene estudiando los balances del Banco Central. Distintos balances, distintos momentos, porque estamos hablando justamente de distintos gobiernos. Además de llevar adelante todos los meses un estudio sobre el IPC y canasta básica. Carlos Regonici, gracias por haber venido. Gracias por invitarme, Jorge. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Carlos, en tu nuevo libro basado en esto, en el Banco Central? Un libro que no está terminado, lo termino recién a fin de año, pero donde recojo la experiencia de esos 10 años y todas las investigaciones académicas que estoy haciendo para hablar un poco de teoría monetaria, de historia del Banco Central, historia monetaria y de lo que pasó en los últimos años hasta el día de la fecha con el Banco Central. Así que del Banco Central podríamos dar dos definiciones, una académica y una polémica. Académica y polémica. La académica es: un banco central sirve para regular flujos monetarios, sirve para regular tipo de cambio, para regular el crédito, sirve para asesorar al gobierno en materia financiera, de hecho es el agente financiero del gobierno de turno. Esa sería la definición más o menos académica. Y la polémica es: el Banco Central sirve para crear distorsiones en la economía. ¿Por qué distorsiones? Porque se ha hecho un uso y un abuso de la emisión monetaria del Banco Central, sobre todo en el gobierno anterior, donde para satisfacer necesidades financieras del gasto público se han hecho monstruosas emisiones que no solo al Banco Central le ha costado el dinero de imprimir el costo de imprimir ese dinero, que ese sería un costo mínimo, sino que después, para que todo ese dinero que se ha emitido y nos cree en la economía una inflación por incapacidad económica de la oferta para absorber toda esa cantidad de dinero, ha emitido numerosas letras absorbentes de liquidez, que el público las conoce con el nombre de las LEVAC, las NOVAC, que absorben, que chupan ese dinero, pero esta actividad no es gratuita. Tiene un costo, lógicamente. Hoy al Banco Central ese dinero se lo vende masivamente a los bancos, esas letras, perdón. Los bancos aportan el dinero para comprar esas letras porque necesita retirar el dinero de circulación, y hoy le está costando un 27 y pico por ciento de interés anual. Eso se considera una tasa piso a partir de la cual se forman las demás tasas de los créditos bancarios. Porque los bancos hacen el siguiente razonamiento: me es mucho más cómodo y fácil y seguro prestarle al 27 al Banco Central que prestarle al 20 a una industria, que aparte no sé si la industria me va a pagar o no. Claro que también se tienen que hacer la pregunta si el Banco Central les va a pagar, porque las letras emitidas son también una cantidad monstruosa. Al último balance semanal, que fue el 15 de octubre, había emitida un billón con B larga, no con M, 1.100.000 millones de pesos en LEVAC, en letras, puede haber NOVAC también. En realidad el nombre técnico es títulos absorbentes de liquidez. Y la base monetaria es 880.000 millones de pesos, quiere decir que tenemos más letras emitidas que base monetaria, hay más deuda por letra en el Banco Central que dinero emitido. Si los banqueros se ponen de acuerdo y deciden no renovar esas LEVAC y querer cobrarlas, va a haber que emitir una cifra exactamente igual a la de la base monetaria, más un 27% arriba. Claro, que es el interés. Claro. Que es el exceso, de las LEVAC por sobre la base monetaria. Claro. El interés ya está incluido dentro de este concepto de títulos absorbentes de liquidez. La inflación podría ser monstruosa, porque si llegan a pagarse todas esas letras, la economía argentina no está dispuesta a absorber, no tiene previsto absorber semejante cantidad de dinero. Por eso que los banqueros, como saben ese detalle, cada vez le piden más tasa al gobierno para renovar. Entonces es muy difícil que el Banco Central vaya a bajar las tasas de interés, salvo que se le ocurra algún método distinto como para solucionar el problema. Es decir, todo esto no es un invento del gobierno actual, viene del gobierno anterior. El terreno pantanoso fue hecho en el gobierno de los Kirchner, y lo que se le debe achacar al gobierno actual que están administrando este desastre en lugar de encontrarle una solución adecuada. Entonces creo que el problema es bastante grave, y cuando hablo de este tema
yo siempre digo, estamos sentados arriba de un volcán. Sí, ya lo creo, ¿no? Un tema... Además hay otro problema, no es solo los títulos absorbentes de liquidez. Tenés también que durante el gobierno de Néstor y sobre todo de Cristina se le ha pedido muchísimos dólares al Banco Central, algunos para pagar deuda externa, otros no sé para qué, y a cambio se le ha dado títulos públicos firmados por el gobierno federal. Esos títulos están en poder del Banco Central, en el activo del Banco Central, pero son títulos a 10 años, intransferibles. Quiere decir que el Banco Central no lo puede vender, se los tiene que guardar en un cajoncito a la espera que venzan. Y esperar. Son títulos dolarizados. La pregunta es, ¿cuando venzan esos títulos, el gobierno los va a pagar? La respuesta de la mayoría de los economistas es que no. Es que el gobierno nunca dispone de dólares suficientes para pagar, para levantar esos pagarés que alguna vez le firmó al Banco Central. Se llevó moneda dura y entregó unos papelitos de dudoso cobro. Entonces, si yo fuera una la lista de crédito para darle un crédito al Banco Central, lo primero que haría es decirle, mira, a mí me parece que este 1.200.000.000.000 que actualmente tiene de pesos, ¿no?, el Banco Central en títulos de gobierno, más los 400.000 millones que tiene como adelanto transitorio, usted, señor Banco Central, no lo va a cobrar nunca. Por lo tanto, yo se los voy a deducir del activo de su balance para volver a restarle el pasivo, al cual no le voy a tocar ni un solo peso porque se debe todo. Ahí el patrimonio neto del Banco Central no va a existir, va a ser negativo. Va a ser negativo más o menos en 1.600.000.000.000 de pesos. Quiere decir que el Banco Central a niveles reales no tiene patrimonio neto y subsiste simplemente porque tiene la actividad del señoriaje, es decir, de la emisión monetaria, y es una entidad pública que no puede quebrar, porque si fuera una entidad privada ya tendría que haberse disuelto. Ahora, Carlos, en esto mencionaste vos, ¿no? Reforma fiscal, temas pendientes, reforma fiscal, reforma laboral, que ahora el gobierno pareciera, de acuerdo a una reunión con la cúpula de la CGT, otra próxima reunión que va a haber tipo pacto de la Moncloa, diríamos. Ahora digo, hay un tema acá que es central y pienso, decímelo vos, que es la base de todo este problema, ¿no? Que es el déficit fiscal, que lo mencionaste hace un momento. ¿Cómo parar el déficit fiscal? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ahí hay que hacer una gran ingeniería financiera, porque se me hace que hay un montón de gastos superfluos. Mira, yo soy partidario de que toda esa masa de subsidios que se ha dado en forma tan indiscriminada en los últimos años, si se le hubieran dado a la industria, reduciendo tasas de interés, por ejemplo, reduciendo impuestos, pero obligando a su vez a la industria a través de un plan político y económico a que absorba gente, entonces esa gente se le podía haber dado trabajo digno en lugar de habérselo regalado dinero. De esta manera siempre se va a crear inflación, porque el déficit fiscal siempre genera inflación. Seguro. Cuando es abusivo. Genera inflación porque para poder solucionar el déficit fiscal, el gobierno le pide al Banco Central o se endeuda. Si se endeuda, y si se endeuda en dólares, al cambiar los dólares por pesos, es como si siguiera emitiendo moneda, estamos en la misma, genera inflación. El gobierno central no paga en dólares, paga en pesos. Y si no, le pide al Banco Central, que es lo que hacía Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, sobre todo en Cristina Kirchner. Entonces, el problema no es que la emisión monetaria genere por sí misma la inflación, sino que la emisión monetaria en un país donde la oferta es insuficiente, la emisión monetaria puede ir a la demanda, y de hecho en la Argentina va a la demanda, y genera inflación. Entonces el Estado gasta a través del financiamiento que le hace el Banco Central, crea más demanda, la oferta es insuficiente porque la industria en la Argentina está totalmente destruida, como consecuencia de las políticas nefastas que vinieron en la segunda parte de los 70, en todo el gobierno de los 90, y después de ahí ningún gobierno se preocupó por la industria argentina, más bien me parece que trataron de eliminarla del mapa, como si hubiera un proyecto político que hubiera decidido hacer desaparecer a la industria argentina. Y de paso nos crearon una fenomenal deuda externa que impide que la industria crezca, porque si tenés que destinar dinero para pagar la deuda, no podés destinar dinero para hacer crecer la industria. Entonces, mientras no hagamos crecer a la industria, olvidémonos
de una recuperación efectiva en la Argentina. No tenemos valor agregado. Nos quedan dos minutitos, Carlos. En estos 2 minutitos, ¿nos estamos endeudando? O sea, no para crecer, sino para salir de deuda, justamente, que eso es muy peligroso, ¿no? Digo. Sí, nos estamos endeudando para salir de deuda. Algunas deudas son para obras públicas, pero también hay que tener en cuenta que desde hace muchos años el capital de la deuda no se paga una parte de los intereses, y la parte de los intereses que no se paga se capitaliza por anatocismo, es decir, después se cobran intereses sobre intereses no pagados, y la deuda externa crece, crece y crece cada vez más. Fíjate que el gobierno de Kirchner arranca en el 2003 con 145.000 millones de dólares de deuda externa, hacen el gran canje con el doctor Kirchner, con el doctor Labaña en el año 2005, la doctora Cristina Fernández dice que haber pagado como pagadora serial 190.000 millones de dólares, y cuando se va de su mandato, la página web del Ministerio de Economía acusa 200.000 millones, hoy estamos en 280.000 millones de deuda externa. Entonces todo lo que se pagó no sirvió para nada. Nada, absolutamente. Entonces la deuda externa, ¿no? Claro, la deuda externa es una especie de cosa innecesaria en la Argentina, porque yo siempre me hago la siguiente composición del lugar. Un país que, como siempre se dice, tiene todos los climas. Un país que tiene un suelo donde vos te comés una aceituna, la tirás al piso, a los 2 días crece un olivo. Un país donde tenés la cordillera de los Andes llena de minerales, donde tenés una riqueza ictícola y en los ríos, en los mares, impresionante. Lo único que necesita ese país para ser uno de los primeros del mundo es tener una buena industria. Y justamente no la pudimos tener como consecuencia de haber adoptado el sistema de la deuda externa. Salió de un lado para estar en el otro. Gracias, Carlos. No, al contrario. Te comprometo a venir a presentar tu nuevo libro. Con mucho acá. gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Pausa.